Todo lo que debes de saber del salario mínimo 2023. En 2023, las personas empleadoras en México no podrán pagar menos de 207.44 pesos diarios a los trabajadores y trabajadoras que producen los bienes y servicios que ofertan. Pero si se encuentran en uno de los 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el piso mínimo para las retribuciones será de 312.41 pesos al día. El nuevo aumento al salario mínimo general fue anunciado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el jueves pasado y entrará en vigor el próximo 1 de enero. El incremento fue de 20% al monto mínimo de 172.87 pesos que se pagan en este 2022, en la mayor parte del país, y a los 260.34 pesos en la zona libre de la frontera norte. También, los salarios mínimos profesionales serán 20% mayores el próximo año. En casi todo el país, las remuneraciones mínimas de 61 profesiones y oficios se ubicarán en un rango entre 214 y 250 pesos diarios. Estos montos son una referencia. Las empresas pueden pagar más, pero no menos de eso. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada. Los salarios mínimos se ajustan cada año, pero los aumentos de los últimos 5 años han sido los más significativos, pues forman parte de una política de recuperación del poder adquisitivo implementada por la presente administración federal. Por ejemplo, en 2017 a 2018, el salario mínimo subió solo 8 pesos, de 80 a 88 pesos, lo que implicó un avance del 10%, pero para 2019 creció de 88.36 a 102.68 pesos, un aumento de 16%. A partir de ese momento los incrementos se han mantenido en ese ritmo. En 2020 fue de 20%, para 2021 de 15% y para 2022 de 22%, y para este 2023 de 20%. De esta manera, el referente general habrá pasado de 88.36 a 207.44 pesos en 5 años. La decisión de subir el alza a los salarios es una decisión tomada por un organismo que está conformado por 3 posturas o 3 posiciones, y estas son representantes sindicales y obreros, representantes de la industria o representantes del capital privado y representantes del gobierno federal. Y estos consideran todos los contextos sociales o el contexto político en el que vive el país para tomar la decisión de subir o no subir el salario. Por lo que estos salarios que se han venido dando a través de esta administración no representan un peligro para la economía del país. El augurio que dicen los opositores de que esto generará una subida de la inflación es completamente equivocada, ya que existen estos estudios económicos que han permitido que se tome la decisión hasta dónde podría subirse el salario sin que se altere esta inflación. Al igual, el gobierno ha mantenido la inflación de una forma inteligente, lo cual también permitiría que el salario, al aumentar, no genere este desequilibrio económico. El incremento al salario mínimo para 2023 beneficiará a 6.4 millones de personas trabajadoras. Además, si el salario mínimo no es tan pequeño o no es tan mínimo, podría ayudar a que suban los otros salarios. Aunque no puede ser en el mismo porcentaje, porque tanto los salarios como los sueldos son dos cosas completamente distintas. El promedio de los salarios de los 22 o 21.7 millones de trabajadores y trabajadoras con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social es de casi de 15,000 pesos mensuales en promedio. En 2018, el salario mínimo alcanzaba para comprar 6.5 kilos de tortilla y para este 2022 ahora se pueden adquirir 10.2 kilos. Al inicio del presente administración, de los 135 países que fijaban salarios mínimos, México estaba en el lugar 80. Muy por debajo de la tabla. Pero conforme ha ido incrementando el salario mínimo, hemos ido avanzando en esa tabla, por lo que ahora nos encontramos en el lugar 50. No estamos ni lejanamente en los estándares adecuados.
El salario quedará 2,000 pesos por abajo de lo que necesita una familia. Todavía falta mucho por hacer. Se requiere un rango mínimo de 8,000 pesos al mes, pero el monto para el siguiente año será de poco más de 6,300 pesos mensuales. En el canal hemos presentado diferentes videos en el cual abordamos el tema del salario mínimo. En ellos hemos mostrado cómo para que un ser humano, una persona trabajadora, tenga acceso a una vida digna, el salario mínimo mensual tendría que ser mayor a 12,000 pesos mensuales. Por lo que aún con estos alzas, con estos aumentos al salario mínimo en esta administración, quedamos demasiado cortos para alcanzar ese ideal de salario mínimo digno. Lo increíble es ver cómo aún hay personas que se indignan, se enojan e intentan crear argumentos y discursos políticos para denostar este aumento al salario mínimo, inventando situaciones tan descabelladas como que existirá un aumento a la inflación, el cual no podrá ser controlado. El incremento de 20% del salario mínimo general para 2023 no tendrá el arrastre que necesita un país con un rezago salarial como es México. Pero tampoco se debe de minimizar la victoria, que significa la negociación constante para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, señaló César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El académico recordó que durante las décadas de los 80 y los 90 se observó una pérdida del poder adquisitivo, el cual se estabilizó en la década de los años 2000. El primer gran incremento salarial se dio con Enrique Peña Nieto, que es cuando se corta la indexación que tenía con todos los precios y se crea la Unidad de Medida de Actualización o UMA. Sin embargo, el mayor avance en el incremento al salario se observa a partir de 2019 cuando se inicia el gobierno del presidente Cotton Head. En 2019, el minisalario se ubicó de 102.68 pesos, pero para 2023 prácticamente se duplicará al ubicarse en 207.44 pesos, monto que se compone de la cantidad apropiada o aprobada para 2022, más un monto independiente de recuperación de 15.72 pesos y un incremento de 10% por efecto de la inflación. Salazar comentó que los incrementos salariales de los últimos 5 años no han tenido un impacto en el nivel inflacionario, un argumento recurrente del sector empresarial. El salario mínimo era tan bajo que finalmente no tuvo este impacto sobre precios que hubiera podido esperarse. Si explicamos los precios por la vía de los incrementos del salario, tenderían a aumentar los precios de los bienes y el gobierno puede elevar muchísimo el salario, pero si los precios rebotan, entonces no hay ningún impacto en el poder adquisitivo. No afecta en los precios porque finalmente, ¿quiénes ganan en el salario mínimo? ¿A quiénes beneficia realmente esta política? Beneficia a los trabajadores formales que tienen el salario mínimo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el tercer trimestre de este año del total de la población ocupada, 31.86% recibe hasta un minisalario, mientras 62.29% corresponde al resto de los niveles salariales y el 5.85% restante no recibe ingresos. El beneficio ha sido bueno para los trabajadores que estaban en esta situación. No ha habido el efecto faro. El salario mínimo afecta a muy pocos trabajadores y no tiene ningún impacto sobre la estructura salarial en el resto de los segmentos del mercado de trabajo. Matizó que el argumento del sector privado de no aumentar el mínimo en gran proporción cada año podría tener cierta razón, porque tampoco podemos pensar que el impacto es cero. Subrayó que trazar por política industrial créditos o incentivar actividades productivas sería de más ayuda que el simple anuncio del salario mínimo, porque al final no va a tener el arrastre como la política que se necesita en un país con un rezago tan importante en las remuneraciones como es México. Es una victoria. No se debe de ninguna forma minimizar el esfuerzo, esta negociación constante para que el salario se eleve. Una regla básica en las reglas macro es que un gobierno no puede decidir el salario real, es decir, puede fijar los salarios nominales como acuerdos, pero no puede decidir exactamente cuándo es lo que el salario tendrá como poder adquisitivo. Los incrementos al minisalario, las familias de 4 personas pueden llegar a cubrir la línea de bienestar familiar. Si 2 trabajan y así pueden cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, un objetivo planteado por la Confederación Patronal de la República Mexicana para 2026. Anotó que 6,000 pesos al mes en un contexto de alta inflación es interesante, porque los precios de la canasta alimentaria se han elevado 15%, factor que se come la mayor parte del poder adquisitivo recuperado.
¿Tú qué opinión tienes, qué comentario o idea acerca de la nota? Te invito a que lo dejes en la cajita de comentarios porque es importante saber tu opinión, es importante saber lo que piensas. Te agradezco de todo corazón que nos hayas apoyado durante todo este tiempo. Esperamos poder seguirte brindando mejor contenido de mayor calidad que te pueda servir, que te pueda aportar algo a tu vida diaria.